Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos juntos hace como 48 horas, pero bueno, cada vez que agarro el micrófono digo, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenos días, o buenos mediodías, y en buenas noches voy a decir también dentro de un rato. Vamos a iniciar el último panel de cierre de este extraordinario segundo coloquio, Gino Germani. Y parte del carácter, la verdad que para mí, como dije, extraordinario de este encuentro, tiene que ver con la posibilidad de haberlo hecho en este lugar, que corresponde a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que bueno, nada, tiene todas estas posibilidades, toda esta luz, todo este espacio, donde hemos ido desarrollando nuestras discusiones. Tengo acá conmigo, a mi derecha, alguien que sobre todo es un amigo y que además es decano de la Facultad de Humanidades, y quería que nos dirija unas palabras para cerrar el evento institucionalmente y después terminarlo académicamente con la intervención de estos importantes expositores, expositor y expositora. Enrique Andreotti Romaní. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? No sé si se escucha con esto, necesitan que hable con esto. Es extraño para mí dar palabras de apertura de un cierre, pero bueno, me toca. Y un cierre extraño porque vengo desde temprano, estuve también a la mañana y ya lo escuché a Germán decir buenos días, buenas tardes. No sé si voy a llegar a decirles buenas noches, no creo porque tengo un compromiso en un ratito. Por eso también pedí que me permitieran iniciar. Y lo que quiero contarles es que me llama mucho la atención porque uno podría decir que Gino está sobrevolando la Facultad de Humanidades. Básicamente porque venimos de aprobar en el Consejo Académico de la Facultad el profesorado universitario italiano. Uno podría decir, bueno, tiene que ver con Gino, ponele. Y también porque en un ratito vamos a estar haciendo una de las primeras actividades de la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades, de la cual Gino algo también tiene para decir. Bueno, conversábamos con Germán, ha sido traductor de libros de antropología. Y en un contexto en donde además, a mí personalmente, por formación y por interés, me parece que haber logrado en un segundo coloquio sobre Gino Germani traer a Mar del Plata una discusión que se está dando también en otros lados acerca de la importancia de Gino como un autor herético que transgrede disciplinas, que además se lo puede mirar desde modos diferentes a cómo en esas disciplinas se lo ha visto, al menos en bastantes momentos, me parece potente. Saludar también que haya salido todo bien, porque si hubiera salido algo mal también seríamos responsables, pero no somos merecedores de los elogios por lo bien que ha salido. Eso le corresponde a Germán, a todo el equipo de trabajo, donde hay muchos graduados de sociología. Bueno, Lucho lo veo también por ahí, no los puedo nombrar a todos, y sobre todo agradecerles a todos ustedes, todos, todas y todes, porque esto es y está resultando, como bien dijo Germán, de un modo, y si no lo dijo, lo digo yo por vos, de un modo muy poderoso y potente, porque están participando y porque con esto transformamos uno de los tantos sentidos de la universidad pública, tal como también Gino intentó imprimirle, que es que donde se debate, se discute, se piensa críticamente y se proyecta. Muchísimas gracias, que terminen muy bien, yo voy a pasar a ese lado y después miré, los saludo a todos en nombre de la Facultad de Humanidades. Agrego que Enrique es sociólogo. Pero como dijo, soy decano, me siento más sociólogo que decano. Bueno, aprovecho para agradecer en nombre de todo el equipo de organización la recepción que hemos tenido en la Facultad de Humanidades, que han hecho, me parece, posible estos 2 días tan extraordinarios. Y sin más, pasamos al panel de cierre, perspectivas sobre el populismo. Vamos a tener la intervención en primer lugar del profesor Samuel Amaral de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Después nos va a hablar Micaela Cuesta de la Universidad Nacional de San Martín. Y finalmente Germán Pérez, el anfitrión de casa del CESP y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Damos entonces comienzo al profesor Amaral. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias Alejandro, gracias a todos los que están en la organización. Recibí hace unos meses una invitación de Alejandro
para participar acá, seguramente porque publiqué en 2018 un libro sobre Germani. Pero el libro es sobre Germani y el peronismo, ¿no? Así que todos los otros aspectos vinculados con las actividades de Germani me son ajenos. Solo seguí a través de sus libros y de sus publicaciones lo que decía sobre el peronismo. Lo digo porque una de las reseñas que leí, creo que es la única, decía que no lo vinculaba con toda la teoría sociológica de Germani, pero eso ya lo había hecho Alejandro, de manera tal que me sentí relevado de eso, aparte de no tener seguramente las condiciones para hacerlo. Así que yo seguí ese hilo conductor a través de sus publicaciones. Y de lo que puedo hablar es solamente de eso, no de otras cosas vinculadas con Germani. Me interesé en él por cuestiones académicas, ¿no? Porque daba clases sobre el debate que él había originado, en realidad sobre él y sobre sus críticos, sobre los orígenes del peronismo, y entonces tanto mencionarlo, tanto dar vueltas en las clases, bueno, terminaron surgiendo algunas ideas como para desarrollar, y esas fueron las que puse en el libro. Así que no es... en realidad el libro tiene 3 partes, en una de las cuales trato de seguir el proceso de descubrimiento de Germani, de una nueva categoría, el movimiento nacional popular, y después en otra parte el contexto podemos decir más general, en el cual la reflexión de Germani se incluía, y finalmente ya más estrictamente de qué manera Germani siguió algunos aspectos, de qué manera en los escritos de Germani se pueden encontrar distintas ideas, distintas expresiones acerca de los orígenes del peronismo, del significado del peronismo, la posición del peronismo en la historia argentina, en fin, esos temas. El más interesante para esto, ya que es un panel sobre populismo, es lo que él dice sobre el populismo. En realidad nunca dijo mucho sobre el populismo. En el artículo del año 73, de respuesta a sus críticos, menciona que el peronismo es un movimiento populista. Y entre paréntesis dice, para ser más precisos, un movimiento nacional un movimiento nacional popular, como ya lo había designado antes, ¿no? En realidad, para hacer una síntesis de esa búsqueda, podemos decir que él en el artículo del 56, el primero y el que da origen a todos los comentarios, él lo había incluido dentro de la categoría fascismo, pero lo había incluido dentro de la categoría fascismo porque no había otras, y se notaba su incomodidad por las diferencias que establecía ahí, aunque no todos sus lectores las advirtieron, pero por las diferencias que establecía ahí entre el peronismo como caso del fascismo y el fascismo clásico, podemos decir, como él lo llamaba, ¿no? Había muchas diferencias, entre la más importante que señalaba era la base humana, ¿no? Como él llamaba, ¿no? Así que se notaba la insatisfacción, ¿no? Al año siguiente, en el 57, uno de los capítulos de Política y Sociedad en época de transición, es una ponencia que presentó en el 57 en un congreso en Santiago de Chile, y ahí ya había nuevas ideas, ¿no? Porque el entremedio había estado en Estados Unidos, se había vinculado con Lipset, esta ya es la parte que yo me imagino, pero la imaginación es necesaria, que Lipset le había dado material de él y él le había dado su material a Lipset, y ahí ya aparece el autoritarismo, que no era algo que estuviera en su artículo del 56, y era una novedad, ¿no? Y el autoritarismo y las clases populares, ¿no? Ahí era una conjunción, ¿no? Copulativa, pero ya había cierta idea de que el autoritarismo podía involucrar a las clases populares. Bueno, una de las cosas que hice para seguir el hilo fue leer Política y Sociedad en un orden cronológico, según lo se puede tratar los capítulos, ¿no? Y este capítulo, pues, el capítulo del 57, que es el primer paso de la búsqueda de algo distinto al fascismo. primera mención que hizo del Movimiento Nacional Popular, de esa
definición, fue en un artículo que publicó en el año 61 en una revista francesa, Sociologie du Travail, que dirigía Alain Touraine, que reconoció muy poco tiempo después la novedad que introducía Germani en las categorías utilizadas para definir el orden político. A mediados de los 50, cuando Germani empezó esta búsqueda, estaba por un lado el totalitarismo y por otro lado la democracia, y entre medio no había nada, ¿no? Y bueno, él no era el único que estaba buscando algo de eso, eso es el capítulo 5 del libro, y traté de reconstruir ese contexto. Había otra gente que estaba buscando eso, ¿no? Y podemos ir a Hannah Arendt, Aron, estaban también en esa búsqueda, ¿no? También era una insatisfacción generalizada, podemos decir, la que había en los medios académicos, sociólogos, filósofos, politólogos, acerca de estos dos polos, ¿no? Había otras cosas que no entraban en ellos. Así que él lo designó como movimiento nacional popular, no utilizó la palabra populismo para eso. La primera definición, entonces, la primera vinculación que hace él, ¿no? del movimiento nacional popular con el populismo, en el caso del movimiento populista, es en el artículo del 73, publicado en Desarrollo Económico, donde contestó a sus críticos. A partir de ahí empezó a usarlo, ¿no? En el año 74 publicó un capítulo, un largo capítulo, 100 y pico de páginas, en una compilación de un académico italiano, y ahí entonces introduce ya el populismo y elabora un poco la definición del populismo. Pero la definición más precisa o más extensa está en el libro que publicó en el 75, al año siguiente, en Italia, que tuvo una última versión reformada en el 78, publicado en Estados Unidos, Autoritarismo, Fascismo y Populismo Nacional. Y ahí entonces incluye ya la palabra populismo en el título, pero sin nuevas definiciones, ¿no? Y no se entiende muy bien por qué es populismo nacional y en qué se diferencia el populismo a secas, ¿no? Eso no lo define. Tengo que decir que mi opinión sobre Germani es que a través de estas lecturas, ¿no? Seguramente hay otras opiniones al respecto, pero a través de estas lecturas veo que no era una persona extremadamente sistemática, ¿no? Él le metía para adelante y empujaba, pero no volvía hacia atrás para ver qué había dicho el populismo en su escrito anterior. Ya metía cosas distintas, ¿no? Inclusive dejaba cosas de lado que él había introducido, ¿no? Y creo que en la respuesta a sus críticos, él pierde la oportunidad de desarrollar aquello que era más significativo en su contribución, que es lo que traté de señalar, que era su opinión sobre el significado del peronismo, ¿no? Así que no era sistemático, ¿no? Utilizó populismo porque la palabra populismo estaba en boga. Se puso en boga a partir de los años, de los principios de los 60. El primer trabajo que encontré que que incluía la palabra populismo es un trabajo del año 62, y a partir de ahí empezó a difundirse en la literatura académica vinculada con temas latinoamericanos el uso de esta palabra. Si el populismo en ese momento era algo bastante limitado. Había el populismo ruso, el populismo en la literatura, ¿no? El populismo norteamericano y este populismo latinoamericano, que eran en orden cronológico Vargas, Cárdenas, Perón. Y ahí se terminaba. Había algún otro, le pregunté a Torcuato Di Tella, ¿no? Cuando tenía algún curso, ¿me podés dar algunas indicaciones? Porque era un curso que tenía que dar en Estados Unidos, alguna indicación sobre libros en inglés que yo no conocía, y él sí, sobre populismo, y me recomendó algunos, especialmente recuerdo uno sobre Jorge Eliezer Gaitán. Pero el populismo era algo muy limitado, ¿no? Eso era, pues esta recomendación no me la dio en los 60, ¿no? Me la dio en los 80, pero en la literatura era de los años, la literatura a la cual le hacía referencia era la literatura de los 60 y los 70, ¿no? Que fue cuando el populismo empezó a utilizarse
de manera ya fuera de esos casos históricos, que como sabemos después, bueno, hay quienes definen un populismo histórico, estos casos del siglo pasado, ¿no? Y también los que piensan que no tiene sentido meter todo en la misma valija, y estoy entre ellos, ¿no? Yo creo que no se puede, porque en la literatura se haga referencia a fenómenos políticos que tienen cierta similitud, pero también muchas diferencias, no se puede meter todo dentro de la misma bolsa. Germani utilizó entonces la palabra populismo simplemente porque estaba en boga, ¿no? Lo que es realmente original en él no es la utilización de la palabra populismo, ni la introducción de la palabra populismo, sino la definición de esta categoría, ¿no? Una categoría híbrida, decía, ¿no? Con partes de la ideología de izquierda y de prácticas de derecha. Sí, eso no importa exactamente cuál era la definición, sino lo que importa es saber que él encontró algo que era distinto. Bueno, el caso paradigmático era el peronismo, pero él lo ampliaba a otros movimientos, y que se lo encontró tempranamente, mucho antes que otros filósofos, politólogos o sociólogos que también andaban en la misma búsqueda, ¿no? Sí, su aporte realmente original es ese, ¿no? Haber dado con un concepto que llenaba ese espacio que había entre medio, que no era un espacio cronológico, digamos, no era un espacio, no era un continuo, ¿no? Sino que era un espacio, podemos decir, conceptual, ¿no? Que existía entre el totalitarismo y la democracia. Las contribuciones, como comenté antes, son muy variadas, pero yo creo que él hizo una de las primeras contribuciones en esa dirección, y así fue reconocido por Turén, por Pizzorno, Alessandro Pizzorno, y seguramente por otros académicos. Pero esto es todo lo que puedo decir ahora en una primera intervención para no extenderme, ¿no? Pero creo que su concepto derivó en otra cosa después. Y bueno, y hubo críticas a su utilización, caricaturas de su utilización del concepto, pero creo que permanece su aporte original y su capacidad para encontrar, en un momento en que era muy difícil definir algo, por un lado por la Guerra Fría, ¿no? Y por otro lado por las circunstancias particulares de la Argentina, en que era muy difícil encontrar algo que no fuera esos dos polos, ¿no? Encontrar una categoría que abarcara a los fenómenos políticos que no estaban dentro de esos dos polos. Bueno, si después hay espacio, sigo con algún otro comentario, pero le dejo a mis colegas la palabra. Gracias. Ahí está, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación, que debo confesar me sorprendió mucho, porque yo no soy estudiosa de Germani, ya con esto abro el primer paraguas. Tampoco voy a hablar sobre populismo, segundo paraguas, aunque podría decir que es un poquito más de populismo que de Germani. Y voy a hacer algo que quizás suene un poco raro, pero que cuando me llega esta invitación me interpela de ese modo. Presentar algunos resultados mezclados con unas reflexiones suscitadas sí por una lectura herética, una actualización heterodoxa de algunos puntos nodales y creo muy actuales de un texto particular de Germani, que es Democracia y Autoritarismo en la sociedad moderna. Voy a intentar coordinar la lectura con unos datos que les quiero mostrar. Lo más probable es que salga mal, pero bueno, porque tengo acá los datos. Bien, entonces empiezo con un texto que punteé y que es el que quisiera compartir. Germani alude en ese artículo que mencionábamos a una paradoja de las democracias modernas. Afirma que aquello que permite llevar las formas de democratización hasta sus últimas consecuencias es también, por la propia modalidad de integración de las sociedades modernas,
lo que puede conducir a la supresión de la democracia, a soluciones autoritarias o en su extremo al totalitarismo. Esa paradoja podría desdoblarse, y ahora lo cito, en otra: la creciente democratización que conduce a la masificación con el efecto de desindividuación, el pluralismo que conduce a la destrucción de todos los sistemas de valores y la anomia, la ruptura del consenso y la amenaza de disolución y de desintegración del orden social, todo eso podría resultar en el fracaso de la democracia y concurrir al establecimiento del consenso mediante el totalitarismo o alguna forma de régimen autoritario. Una premisa en primer lugar resulta elocuente en relación a nuestro trabajo y luego voy a explicar cuál es nuestro trabajo, ¿no? El autoritarismo y en su extremo el fascismo son ideologías ambiguas, plagadas de elementos heterogéneos, contradictorios. Tomando en consideración entonces estos rasgos, el carácter elusivo y opaco de las formas de expresión de los autoritarismos contemporáneos, nos proponemos, siguiendo algunas de estas precisiones realizadas por Germani en ese texto, esbozar hipótesis interpretativas sobre los autoritarismos de los que somos contemporáneos. Voy a tomarme la libertad de llevar el concepto germanianos al lenguaje de nuestro laboratorio. Cuando digo nuestro laboratorio me refiero al Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, el LEDA, que funciona en la Universidad Nacional de San Martín. Y quería proponerles 3 entradas a la cuestión del autoritarismo a la luz de algunas de las investigaciones empíricas, mostrando inclusive algunos de nuestros datos. Muchos de ellos los procesé para hoy, o sea que no están publicados, están ahí, están siendo trabajados en una base que es muy nueva. Sí, es una primicia, no autorizada por el IDAES, entre paréntesis, pero esto nadie se va a enterar. Bueno, la primera entrada es la de la crisis normativa. Germani la inscribía como efecto del proceso de desacralización de toda práctica e institución propia de la sociedad moderna y la definía en función de 3 rasgos que prefiero traducir en una paradoja. Las acciones electivas, decía Germani, por oposición a las prescriptivas, a las que conduce el proceso de secularización o modernización, chocan con la regulación social de esas mismas acciones y la tensión entre ambos momentos puede conducir a tendencias autoritarias, ¿no? Hoy estas acciones electivas, mediadas o orientadas por ideologías neoliberales, tienden a radicalizarse y olvidar o desconocer en ese ademán la dimensión trascendental que las mueve. En otras palabras, las subjetividades neoliberales más presas están de las prescripciones neoliberales cuanto más a salvo se sienten de ellas. Pero al mismo tiempo, esa acción electiva fantasiada que puede manifestarse como realización de sí, singularización, reconversión flexible, resiliencia, topa no solo con lo que resiste e insiste de la propia subjetividad, sino también con las condiciones más estructurales, económico-sociales, que obstaculizan y desmienten la posibilidad cierta de realización de esa autonomía declamada y fraguada al mismo tiempo. La exacerbación de una ideología de la acción electiva inscripta en contextos como los actuales, signados por una inserción flexible y precaria al mercado laboral, podría conducir a una situación de frustración e impotencia proclive a identificaciones autoritarias. El primer gráfico que les voy a mostrar es una de los ítems que constituyen un índice de ideología neoliberal que dice lo siguiente, ¿no? Lo positivo de la flexibilidad laboral es que te permite variar, cambiar, no estar apegado a nada ni a nadie. Ese ítem en un relevamiento, en una encuesta probabilística que hicimos hace muy pocos meses, salió a rodar el día posterior al atentado a Cristina, me acuerdo muy particularmente, dio que entre muy de acuerdo y de acuerdo está el casi 37% de los encuestados. A esa identificación le sigue otra que es más compleja y a la que después me voy a referir, que es un índice que construimos en el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo y que arroja estos resultados. Es bastante, lo quería sintetizar pero no voy a poder. Armamos una variable de precariado, de precarización en función de 3 ítems, de 3 condiciones de inserción en el mercado laboral que tienen que ver con pluriempleo, no relación flexible, es decir, no relación de dependencia y imprevisibilidad del contrato, ¿no? Quienes
caen en estas categorías que armamos a partir de ese índice, digamos, de esa variable que es el precariado, vemos que entre los inestables y los precarizados son los que, sobre todo los precarizados, sobre todo los inestables, los que promueven y aprueban discursos de odio. Ahora les voy a decir a qué me refiero con eso, ¿no? Esa ideología entonces de la acción electiva produce sus propios marcos normativos, sus formas de justificación de la desigualdad, de sufrimiento y la pobreza, su moral punitiva, su apego cruel a una promesa de felicidad que colisiona con los criterios normativos de justicia social e igualitarismo hoy arruinados. Esos marcos normativos interpretativos modelan las subjetividades autoritarias contemporáneas aferradas rígidamente a principios a veces fluidos, pero por lo general refractarios a cualquier criticismo. Más aún, en las sociedades modernas, aquello antes sagrado y cuya consideración podría pensarse como profanación, llega no solo a ser posible, como sugería también Germani, sino también legítimo, deseado y esperado cuando se trata de satisfacer las las crecientemente diversificadas necesidades materiales y psicológicas. Esto es una cita de Germani, ¿no? En nuestros días esto se evidencia en múltiples formas del negacionismo, en banalizaciones constantes de símbolos prototípicos de la memoria, por ejemplo, de los derechos humanos y de las conquistas de la democracia, corriendo los límites de la expresión pública del disenso y las confrontaciones asumidas hasta hace no mucho tiempo como legítimas. En esa modulación extrema de la conversación pública encontramos los discursos de odio, que cada vez más transversales y pregnantes en nuestra sociedad ponen en cuestión, consciente o inconscientemente, el principio de igual dignidad de todos y todas. El LEA define o entiende por discurso de odio cualquier discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y o la violencia hacia una persona o grupo de personas en función de su pertenencia a un colectivo étnico, racial, político, de clase o de género. Esos discursos generan frecuentemente un clima cultural de intolerancia que en ciertos contextos puede provocar en la sociedad civil prácticas agresivas, segregacionistas y en el extremo genocidas. Con el objetivo de relevar esa pregnancia, la pregnancia de este tipo de discursos, elaboramos, ahora sí les cuento, desde el laboratorio un índice compuesto por 3 enunciados con contenidos racistas, xenófobos y críticos de la disidencia LGTBQ+. Los datos que obtuvimos fueron los siguientes. Ahí tienen un ejemplo de uno de los ítems, ¿no?, que constituyen el índice. Estoy harto de los negros que arruinan nuestro país. A esta altura la única solución es deportarlos a todos. Según cómo respondían a estas 3 preguntas con estos contenidos xenófobos, ¿no?, antidisidencias y racistas, segregacionistas, se ubicaban los encuestadores. El resultado que obtuvimos es ese, ¿no? El 26% de la población argentina, esto es una encuesta de 3.100 casos, probabilística, representativa, el 26,2% de la población argentina aprueba y promueve este tipo de discurso de odio. Cuando uno se detiene en la continuidad o evolución de ese índice, el dato que ustedes vieron anteriormente pertenece a 2020, este es un comparativo de 2020 y 2022, uno advierte que ese tipo de aprobación, acompañamiento, identificación con ese tipo de discursos crece casi un 10%. Segunda entrada, hay un autoritarismo implícito en la cultura y arraigado en formas prescriptivas interiorizadas, dice Germani, el autoritarismo tradicional. Pero hay otro, el moderno, que es aquel que se endilga en la sociedad moderna, cualquiera que funcione como un límite a una acción electiva. Su forma pura es el totalitarismo. Si interpreto bien, lo que aquí quiere decir Germani es que en las sociedades modernas sean soluciones autoritarias externas y artificiales a esa ausencia de integración prescriptivo-normativa reclamada por todo orden social. Aquí nuestra hipótesis se desplaza quizás un poco de la planteada por Germani, pero para después reencontrarla. Uno podría decir, el tipo de autoritarismo del que somos contemporáneos se desresponsabiliza de su
dimensión represiva violenta a través de la proyección de esa intención o intensidad a cualquier instancia externa que asuma ahora la imagen o la encarnación del límite a la realización efectiva de cualquier acción electiva, ¿no? La subjetividad autoritaria, en un juego especular, siempre y solo reconoce en el otro la violencia, la ira, el rencor, y en consecuencia demanda que esa violencia, así y allí puesta, sea contenida a través de castigos o puniciones. Sobre esa base funda Lazo Comunitario. En esa base cuajan narrativas políticas antidemocráticas que en otras coyunturas, que en coyunturas particulares como la nuestra, ofrecen coartadas para su liberación. Así se van creando aquellos climas psicológicos e ideológicos totales, como dice Germani en ese texto, imprescindibles para la movilización o participación activa de la ciudadanía en regímenes más o menos totalitarios. Esa moral punitiva, poscrítica, en el sentido de que rechaza todo momento autorreflexivo de aquello que observa y juzga, se evidencia a partir de nuestros grupos focales y también de algunas de las preguntas incorporadas en nuestra última encuesta realizada en AMBA. Les voy a mostrar otros datos ahora. Bueno, este es un dato de antisemitismo que quizás les sorprenda que no lo pasé de largo, ¿no? En el contexto de la pandemia hicimos una pregunta para medir la existencia más o menos real de expresiones antisemitas que habían surgido en pandemia. No sé si ustedes recuerdan que hubo en aquel momento manifestaciones con símbolos, ¿no? Antisemitas y, bueno, en fin, conspiranoicos, etcétera. El dato es alarmante, ¿no? Casi el 36% de la población estaría de acuerdo con este tipo de enunciado que tiene elementos claramente antisemitas. Lo que les queríamos compartir ahora es lo que nosotros entendemos como un recrudecimiento de cierta moral punitiva que podría estar en la base de disposiciones autoritarias en un sentido más frankfurtiano que germaniano, pero que creo que puede ser resonante o consonante. La pregunta que hicimos es esta que está aquí, que ustedes ven. La pena de muerte sirve para prevenir algunos crímenes, aunque la Convención de Derechos Humanos se oponga. Entre los muy de acuerdo y de acuerdo suman un 37% de gobierno, pero un 37% de la población. O sea, 37% de la población, aún sabiendo que existen convenciones de derechos humanos que están en contra de la pena de muerte, estaría a favor de reinstituirla, llegado el caso. Yo hice una selección un poco arbitraria de lo que les estoy mostrando, ¿no? Pero bueno, espero que se entienda el sentido o el espíritu de la selección. El otro ítem es, para evitar el crecimiento de villas miserias, el Estado debería impedir por la fuerza que se produzcan nuevos asentamientos. Ahí también el porcentaje es muy significativo, o sea, 38,5% de la población está entre muy de acuerdo y de acuerdo con este tipo de enunciados. Ay, perdón, más todavía, ¿no? Claro, bueno, 48. Los datos a veces son muy elocuentes. Hay algo que todavía creo es más alarmante en el contexto actual. Esto recuerdo que es una encuesta de 850 casos representativa de AMBA, de ahora. Nosotros la teníamos preparada y el destino quiso que saliera a rodar el día siguiente del atentado, por eso es muy nueva y estamos procesando estos datos, pero quería compartirles algunos. Lo que tiene ahí es el nivel de adhesión a la frase: un golpe de Estado sería justificable en circunstancias de excesiva corrupción y catástrofe económica. Ahí tienen los datos, ¿no? Casi el 22% sin reparar demasiado, o sea, se invierte la carga de los porcentajes, pero el porcentaje es el mismo, justificaría un golpe de Estado hoy en virtud de esas dos razones. Les comparto además una reacción a un estímulo utilizado en nuestros grupos focales. El LEDA viene indagando a través de distintos métodos las formas de autoritarismo, punitivismo, desolidarización
y últimamente discurso de odio que circulan y que permean la ciudad argentina, y en esa indagación se sirve de distintos métodos. La encuesta es uno, los grupos focales, entrevistas son otros. Hicimos un grupo focal para medir grados o niveles de punitivismo. Mostramos este estímulo que para economizar tiempo no se lo voy a pasar, pero es una escena un poco confusa. A ver si se ve, voy a esperar. Ah, mira, qué bueno que no es por economizar tiempo. Te hubiera quedado bien, lo hubiera probado y era para economizar tiempo. No importa. Era una escena un poco confusa de una huida, un auto, una huida, pero no era tan claro que se trataba ni de ladrones, no era así prístino el relato que construía esa escena. Lo que hay que decir acá, quizás, o lo primero que habría que decir entonces en relación a la reacción de nuestros entrevistados en los grupos focales, es que nadie sospecha de lo que ahí ocurre. Nadie duda de que se trata de un intento de robo y un ajusticiamiento de los delincuentes. O sea, no hay lagunas en esa imagen ni en la reconstrucción ideológica que se hace de esa imagen. En segundo lugar, la reacción más inmediata de 30 grupos focales, de 15 grupos focales sin ninguna duda, es la celebración, ¿no? El festejo jocoso, el decir, ¿no? Justicia poética, divino, lo aplaudo. Estos son los comentarios, ¿no? La reacción segunda, la primera es la celebración, la segunda son posibles racionalizaciones de lo que allí está ocurriendo. Y la tercera, la más problemática, o la que surge también de ahí, es la justificación de la consumación de esa violencia, ¿no? El reparo moral, la crítica, inclusive la crítica del derecho, ni siquiera la crítica ética o la crítica moral, aparece muy minoritariamente y con muchas dificultades para ser expresada. Ay, perdón. Ya retomo. Bien, ese desplazamiento que vemos en la forma del punitivismo entre justicia social, y acá un paréntesis, hace unos años con el grupo de estudios sobre ideología sobre teoría crítica, ideología y democracia, veníamos analizando, haciendo una actualización del estudio de Adorno y Lazarsfeld y etcétera sobre la personalidad autoritaria, y en esa saga de indagaciones habíamos analizado o intentado analizar qué se interpretaba por justicia social. Y uno de los primeros resultados que nos dio en el 2014-15 era que había habido un desplazamiento generacional entre justicia, o sea, la identificación de la justicia social como la justicia de la sociedad o en manos de la sociedad. Entonces, justicia social no era lo que remitía a un momento histórico particular, o de peronismo, formas de redistribución de riqueza, sino a justicia por mano propia. Esa huella generacional que veíamos en esos estudios no solo se consolida, sino que también asume como nuevas inflexiones. La justicia social es la justicia por mano propia, y la justicia por mano propia ocupa el lugar como retóricamente del escrache. Vieron que, bueno, el movimiento de hijos dice donde no hay justicia hay escrache. Bueno, la paráfrasis que se hace hoy de eso, desde el punitivismo, es donde no hay justicia legal, hay bala, ¿no? Hay justicia por mano propia. Con una pretensión quizás exagerada, Germani distinguía entre las creencias que serían más propias de las sociedades tradicionales y las opiniones que se enmarcarían en las sociedades democrático-modernas. Estas últimas se conforman en la escena de la conversación pública. La paradoja totalitaria, señalaba Germani, es que tienen que tener opiniones, ¿no? Se tiene que tener opiniones, hay que ejercer esas opiniones. Como supo anticipar y enseñar Germani, el totalitarismo no siempre despolitiza, sino que politiza según una ideología específica. A lo largo de la historia, el fascismo y el nazismo se sirvieron de los medios masivos de comunicación y de la propaganda para lograr tales niveles de interpelación política. Hoy una porción significativa de ese rol queda en manos de los Big Data y las redes sociales que, en virtud de un direccionamiento sutil y casi imperceptible de los consumos culturales del más amplio espectro,
produce efectos subjetivantes que sería imperioso empezar a estudiar. Lo que ya no es posible es negar el tipo de performatividad que allí se produce. En relación a los discursos de odio, es lo que intentamos hacer en el EDA, ¿no? Ver qué tipos de efectos subjetivos o subjetivantes tiene esa circulación y esa producción y reproducción de agravios, de ofensas intensas hacia otro que, según nuestros datos, no deja casi ninguna huella en las redes sociales. O sea, las formas del disenso, la crítica, la confrontación a ese tipo de discurso no deja huellas en las redes sociales. Es como si lo que se activara fuera una secuencia, en primer lugar, de la subestimación o indiferencia frente al daño que producen ciertos enunciados, ciertas palabras, cargadas de prejuicios, de violencias muy concretas. El segundo mecanismo que se activa es el que denominamos como memificación, o sea, la desactivación, neutralización del tráfico del discurso violento a partir de la impostura del chiste, ¿no? Todo se vuelve objeto de meme, todo prejuicio, aún el más obvio y evidente para cualquiera, puede ser traficado a través de esa retórica. Bien, obviamente esto produce formas de naturalización del odio que regla el uso de las redes sociales y tiende a establecerse como un presupuesto conversacional del que podemos hablar en otro momento. Lo curioso de hoy es que, a diferencia de Germani, esta politización autoritaria contemporánea se da en un contexto muy diferente de aquel de los fascismos clásicos. Sería difícil interpretarlo sin más como reacción a un momento de apogeo de la movilización de clases populares en pos de una ampliación de derechos. Antes bien, se consolidan en una coyuntura de declive de esos procesos democratizadores. Acá les traigo otro dato que es muy elocuente, que es la posición y disposición antisindicalista y antigremial que existe hoy en Argentina. Hay un porcentaje muy alto de la población que está, un 40 y pico por ciento, que está en desacuerdo con la frase que hablando de proceso de integración, politización intermedia, corporaciones de la mesa previa, bueno, esto. Termino entonces con una lectura sumaria de la tercera entrada posible que me inspira, digamos, el texto de Germani. Esta crisis normativa y politización autoritaria impacta en las instituciones, actitudes, conductas, generando anomia, desorientación, la erosión de vínculos comunitarios tradicionales y su sustitución por comunidades de usuarios, consumidores o clientes propicia grados significativos de conflictividad que puede dar lugar a esas formas totalitarias, ¿no? A ello habría que agregar las formas fallidas de un proceso de individualización trunco. Creo que las disposiciones autoritarias contemporáneas se nutren más del autoflagelo y rencor que produce la creencia burlada por los procesos de individualización neoliberal que por las imposibilidades de armonizar principios abstractos de justicia, igualdad o fraternidad. Quizás esos procesos truncos de individualización se potencian con aquellos de marginación mentados por Germani y que aquí todos conocen. De la enumeración que hace Germani en ese texto, de las condiciones que pueden generar autoritarismos o sustitutos funcionales del fascismo, podríamos declinar las siguientes y con esto termino. La más evidente es la experiencia traumática de la pandemia. Allí se devela la imposibilidad de control y dominio individual sobre la propia vida que con tanto esfuerzo la subjetividad y la ideología neoliberal buscaba mantener en estricta raya. Emergen los hilos de la interdependencia negada y se realizan durante y luego de la pandemia movimientos paradójicos, demanda del Estado y desprecio de la estatalidad, reclamo de subsidio y vituperación de los dependientes, pedido de cuidado y rechazo a toda protección. La percepción y experiencia concreta de la fragilidad y la precariedad de la vida contemporánea alcanza dimensiones inéditas, aún no del todo reflexionadas, pero operantes de manera silenciosas en nuestras sociedades. Las flaquezas y debilidades estructurales de las democracias liberales también salieron a la luz en pandemia, exponiendo la desinversión pública y privada, la flexibilización de las condiciones de trabajo, la crisis de los cuidados, la fragilidad del sistema educativo y de salud. Quedó expuesto y desmentido simultáneamente el nivel de interdependencia global, del que también hablaba Germani, la circulación transversal del vínculo y las respuestas localistas que se obtuvieron alentaron rebrotes de nacionalismos intensos, excluyentes y peligrosos.
En ese contexto se tornaron visibles y tomaron impulso expresiones antidemocráticas, conspiranoicas, libertarias, que afectaron la legitimidad incluso de saberes más o menos consolidados, como fue el caso del saber científico médico hegemónico. Y me voy saltando cosas para poder sí terminar. En suma, parte de todo eso hace a las especificidades de nuestra época histórica, que parece tener más a la mano soluciones autoritarias que disposiciones democráticos emancipatorias para tramitarlas. La combinación de estos elementos funcionan como combustible de fuerzas políticas que, desresponsabilizándose de sus efectos, parecen atenerse a algún cálculo electoral inconfesable. Aquello que anunciaba Germani le contatan nuestros datos. La crisis, mezcla de inflación y estancamiento, está poniendo fin a estas esperanzas y ha creado una situación opuesta de miedo y ansiedad para el futuro. Esa crisis de imaginarios de futuro marca el fracaso de las políticas de izquierda y la productividad de modalidades distópicas de derecha. En estas últimas aparecen mezcladas fantasías tecnocráticas conservadoras, progresistas conservadoras, tecnutópicas ordenancistas, y así podríamos seguir. El escepticismo y la sensación de impotencia ante lo que es percibido como caos y ausencia de perspectiva se confirma a través de dos evidencias. La imposibilidad de planificación económica, política y cultural, que también traía Germani por parte de gobiernos democráticos endeudados y con límites claros de maniobra, y por otro, la fragilidad que proyecta un gobierno desasistido de inventiva y decisión. Ambos aspectos redundan en una crisis de representatividad. Ahí Ana se preguntaba en la mesa anterior si era crisis de representación o representatividad. Creo que son ambas. Redundan en una crisis de representatividad, desidentificación con figuras político-democráticas y una crisis fuerte de creencia en la legitimidad de las instituciones de la democracia propiamente dicha. Sobre ese suelo, entonces, rico de nutrientes desdemocratizadores, prenden con mayor velocidad los discursos de odio, los brotes de nacionalismo extremo, las promesas anarcolibertarias y una suerte de nuevo social conservadurismo. Muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes. En este lugar iba a estar Pascual Serra, pero como no pudo viajar, mis compañeros del grupo organizador me cedieron la posibilidad de participar a mí, así que podría decir, es lo que hay. También quiero decir que intentaré ser breve, porque es nuestra última actividad, veo caras de mucho cansancio, al mismo tiempo de haber participado de un hermoso evento. Para ser breve tengo que empezar, así que lo que quiero decir es que en principio yo tampoco soy un especialista en la obra de Germani, que es una cosa que hay que decir en este panel, digamos, para empezar, porque claro, de verdad que no. Yo me tropecé, como suelo decir, con Germani, porque así fue, leyendo sobre acción colectiva, investigando sobre acción colectiva, yo estudiamos con Ana, Sebastián Pereira, querido Federico Schuster, recientemente perdimos acción colectiva, protestas sociales, movimientos sociales, y leyendo, tratando de buscar estructuras analíticas para pensar la acción colectiva, me encontré con un texto que me pareció extraordinario. Yo decía, esto es igual a Tilly, cuando lo leía, ¿no? Y era en realidad toda la analítica de la movilización política y social que hace Germani en autoritarismo, fascismo y populismo nacional. De paso, me tomo el placer de poder agradecerle a Samuel haber gestionado la traducción al español de ese texto, que ni siquiera lo hizo el campo de la sociología, lo cual es toda una cosa interesantísima para pensar cómo pasaron tantos años desde la publicación de ese texto tan importante en la obra de Germani, ¿no? Y lo terminó publicando la Academia Nacional de la Historia. ¿Te trajo? Bueno, después quiero que nos charles un poco, nos cuentes un poco. Pero no, es realmente muy curioso eso, ¿no? Cómo no hay, eso da cuenta de la dificultad para la constitución de un campo, ¿no? Que tiene que ver con lo que charlábamos también en el almuerzo, que es que no hay, en general no hay en las carreras de sociología una sociología argentina, digamos, una reconstrucción de los debates de la sociología argentina con la importancia que estos debates tienen, sobre todo en el campo de la sociología política. En ese sentido, mi acercamiento a Germani fue ese tropiezo, y de ahí empecé a leerlo, digamos, yo tenía de Germani
la misma foto estigmatizada que tenemos todos y que nos enseñan en general, ¿no? La combinación del gorila y el funcionalista, digamos, ¿no? Depende de quién te lo explique en diversas dosis, ¿no? En diversas combinaciones, depende de quién desea que te lo explique. En ese sentido, digamos, a mí me interesaba también, porque ya venía con un recorrido en ese punto, la teoría política y la teoría del populismo. Entonces, como que reunía una serie de problemáticas que a mí me parecían muy afines, me resultaban muy afines, y además realmente me fascinó ese texto, y después me enteré, que le contaba hace un rato a Alejandro, que From Mobilization to Revolution, que nunca se tradujo al español, de Charles Tilly, es del mismo año la publicación que Autoritarismo, Fascismo y Populismo Nacional. Y además es sorprendentemente similar el análisis que realizan allí ambos autores. También es interesante esto para pensar en relación a lo que decía Fer ayer, ¿no? ¿Es Germani un intelectual latinoamericano, un pensador latinoamericano, o es realmente un pensador más de enfoque local, digamos, ¿no? De dimensión local, argentino y global, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo diría, a mí, bueno, lo que resume esta atracción por esa sociología política es la capacidad de combinar tres dimensiones, ¿no? Que es la estructura social, las transformaciones de la estructura social, las formas de movilización que esas transformaciones producen y el modo en que se integran o no al régimen político. Y cómo se produce permanentemente una recursividad entre esas dimensiones en el análisis de Germani, ¿no? Eso me parece que es la sociología política. No habría otra manera de definirlo, ¿no? Eso es la sociología política. No es ni la ciencia política ni la sociología. De ahí el interés, pero lo que voy a intentar comentar hoy, que ya empecé, bueno, tranquilo, ya llevo como el 20% de lo que iba a intentar comentar, es un poco, diría, a la inversa del tipo de lectura que como historiador hace Samuel, ¿no? Mi lectura es una lectura más genealógica. Mi pregunta es cómo, más que cómo interpretar la evolución del concepto de populismo en la obra de Germani, es cómo tomar de Germani, ¿sí? Definiciones sobre populismo y acción colectiva para reescribirlo a Germani a los problemas de hoy, ¿no? A las discusiones de hoy. Y además traer de vuelta a un tipo de ese nivel de capacidad polémica al debate político de hoy. También me parece que eso tiene que ver con esa operación de ontología del presente, ¿no? O sea, traer a Germani a discutir problemáticas vinculadas al populismo y a la acción colectiva de hoy. Diría que, bueno, por supuesto, no arbitrariamente, pero sí seleccionando parte de sus debates y no pensando a Germani como una continuidad. Eso también es interesante respecto a lo que decía Samuel, ¿no? Digo, Germani era un tipo bastante desordenado, ¿no? Y bastante caótico en sus desarrollos, y era un tipo bastante experimental también, uno podría decir, en vez de desordenado. O sea, las dos cosas van juntas, ¿no? O sea, era experimental y desordenado, y también hacía mucho esto que comentábamos hace un rato, que era un artista del copy-paste, de su propio, se autocitaba permanentemente sin anotarlo, ¿no? Entonces uno encuentra 3 páginas completas, digamos. Bueno, el texto del 56 aparece en todos los estudios de Germani sobre el populismo. Solo que, claro, como aparece en distintos contextos, aparece con distintos significados, ¿no? Bueno, mi lectura es más en esa dirección, ¿sí? Así a contrapelo, digamos, ¿no? Me interesan algunos aspectos que me parecen muy importantes. Y me interesa su figura, ¿no? Como activista del campo intelectual, académico, como protagonista. Bueno, una primera cosa que diría es que tenemos que reconocerles que nombró a la bestia, ¿no? O sea, él podría haber dicho, bueno, el peronismo es una forma de fascismo latinoamericano, ¿sí? O podría haber dicho, bueno, nada, es una forma de democratización distorsionada. Pero dijo, no, esto es otra cosa. Hay que pensarlo en sí mismo, ¿sí? Con sus propias características. Y con el estatuto, ¿sí? Con la dimensión de un régimen político. Esto se llama populismo, ¿sí? Después, si lo desarrolló más o menos, es otro, la actitud de nombrar a la bestia, esta es una metáfora jovesiana, ¿no? La idea de el nombrar a la bestia o doneliana. Allá está el querido Pablo, que utiliza siempre esa idea de O'Donnell, que dice, yo nombré 2 bestias, decía O'Donnell, ¿no? El Estado burocrático autoritario y la democracia delegativa. Bueno, Germani nombró su bestia también, ¿no? Flor de bestia, porque digo, más allá de las ambigüedades en las definiciones, hasta hoy que se sigue rediscutiendo el populismo latinoamericano es un subtipo.
¿sí? Y eso ya está fuera de la discusión. El populismo latinoamericano es un subtipo, ¿sí? Y Germani es el que nombró esa bestia, ¿sí? Y después la trató de capturar, ¿no? De conceptualizar. En esa conceptualización a mí me interesan, yo diría, 3 dimensiones. Yo creo que hay 3 bastidores, ¿no? Donde Germani enmarca, donde podríamos decir, enjaula a la bestia, ¿no? Un bastidor es el de la crisis de nuestro tiempo, que es el del 45 al 56, ¿no? El que va, se puede leer en Anomia y Desintegración Social hasta la publicación en el cuaderno del CLES, digamos, del Colegio Libre de Estudios Superiores, del texto de la integración de las masas a la vida política y el totalitarismo. Bueno, ahí me parece que el problema de los efectos, digamos, de la industrialización sobre la personalidad son claves, ¿sí? La mecanización, la sociedad de consumo, ¿no? El tema de las transformaciones fenomenológicas del espacio y del tiempo que significa la gran industria, ¿sí? Y más para las poblaciones desplazadas, ¿no? Las poblaciones de las migraciones internas. Hago un paréntesis, digo, me parece que en ese sentido Germani nos reaparece cada vez que se acelera el tiempo, ¿no? Que se aceleran las transiciones. Es un pensador de las transiciones. En ese sentido, digo, es como que hay una resonancia germaniana ahora que estamos pasando al posfordismo, ¿no? Él pensó la transición anterior, quizá, del capitalismo, ¿no? Pero seguimos teniendo los mismos problemas. El desplazamiento, la desafiliación, por ahí lo nombramos de otra manera, porque ciertamente, ¿no? Decir masas en disponibilidad es un poco enojoso, ¿sí? Un poco irritante, sobre todo para las masas que están en disponibilidad, pero digo, es una forma de nombrar al proceso de exclusión, de marginalización y de organización de eso que está siendo excluido y marginalizado. Digo, seguimos haciendo lo mismo, le podemos llamar desafiliados si quieren, ¿sí? O desintegrados o heterogéneos, ¿sí? Pero bueno, es esa misma pregunta, es ese mismo problema. En ese sentido, a mí me parece que, y esto lo dice Anna Germani en una parte de la biografía, una de las preocupaciones permanentes, dice ella, de la teoría de Gino Germani, es el problema de la individuación, ¿sí? Y en realidad tenía un trabajo en proceso, que no sé si está en el archivo, espero que está. Buenísimo. En sus últimos años tenía un trabajo en proceso sobre el tema de la individuación, ¿no? Y yo diría que lo interesante es que uno puede pensar la individuación como un proceso muy interesante porque tiene una dimensión paradojal, ¿no? En el planteo de Germani. Uno podría decir, hay una dimensión claramente represiva de esa individuación, ¿sí? Que es la que está vinculada al disciplinamiento fabril, la sociedad de consumo, la sociedad de masas, la homogeneización, etc. Pero eso está mezclado con una individuación que podríamos llamar reflexiva, ¿no? Que es la que tiene que ver con toda la dinámica deliberativa que desata la secularización, las formas de organización de la clase obrera, ¿sí? Las nuevas formas de representación política, ¿verdad? O sea, hay una combinación de dimensiones reflexivas y represivas en la idea de individuación, y ahí yo lo vincularía y lo traigo, y esto no le hubiera gustado a Yevi decir que ya no está, aquí en el aula, digamos, porque lo conversábamos con las teorías de la modernización reflexiva actuales, ¿no? O sea, estoy pensando en Giddens, sobre todo, y en algunos textos de Scott Clash, que a mí me parece que maridan perfecto con la problemática de Germani de los 40-50, ¿sí? Que es justamente la misma idea, ¿no? Cómo el proceso de modernización reflexiva produce estas formas complejas y paradójicas de individuación. Y eso, digo, no hace falta tener que vivir en Londres para que suceda, digamos, ¿no? O sea, ahí no estoy tan de acuerdo con que acá el problema son las villas, como decía. Bueno, también en las villas hay individuación, quiero decir, y quizás, digo, más terrible, ¿no? Más gravosa, ¿sí? Entonces, ahí me parece una primera cuestión, ¿no? Que aparece ahí, y donde el populismo aparece en esta jaula, digamos, ¿no? Como la jaula de la individuación, de la crisis de nuestro tiempo, en la línea, digamos, de un régimen que genera una integración política de las masas, ¿sí? A través de la ciudadanía industrial, a través de toda una dinámica de reconocimiento, de igualdad, como mencionaba Torre este mediodía, pero al mismo tiempo dentro de un régimen político que es iliberal, que es efectivamente iliberal, que es corporativo, plebiscitario, ¿sí?
y antipluralista. ¿Verdad? Ahí hay otra paradoja, digamos. ¿Sí? Efectivamente hay un problema con la integración, digamos, con esa dimensión. El otro bastidor, la segunda jaula, digamos, para meter a la bestia, es claramente la de la modernización, ¿no? Que me parece que es la de los 60, que es la de la modernización, que es la más castigada, ¿no? Porque es como es de donde se extrae toda la vulgata germaniana, ¿verdad? Y es la que yo voy a tratar acá de hacer una pequeña intervención teórico-metodológica, a ver si podemos... a ver, yo recupero esto, quiero decir, propongo que recuperemos de este modo esa jaula. Bueno, ahí para mí la cuestión clave no es tanto la de modernización, ¿sí? Sino una que se ha comentado mucho más acá y me parece muy preciso, que es la de transiciones, ¿no? El problema de las temporalidades y las transiciones y las asincronías. Uno podría pensar, digamos, que el tema de la modernización, y esto lo digo de entrada, a ver si les parece bien esta propuesta teórico-metodológica, uno podría diferenciar, y yo creo que sería importante, modernización, o el proceso de modernización o modernidad, del proceso de secularización. ¿Sí? Y lo digo en el siguiente sentido. Uno podría tomar la idea de modernidad o de modernización desde el punto de vista tipológico como una entrada analítica al problema. ¿Sí? Institucional, forma de acción, forma de institución, forma de integración. ¿Sí? Que son básicamente las dimensiones que caracteriza a Germani, digamos, de una forma, en ese sentido, digamos, muy ascética, en la forma también de una tipología. Y decir, bueno, esto no es una posibilidad histórica. ¿Sí? Ahora bien, como bien critica Laclau, ¿sí? en el texto del 79 sobre el populismo, en su primer texto sobre el populismo, el problema del concepto de fusión, como lo presenta la teoría germánica, Laclau dice claramente, hubo un solo tipo que pensó el populismo de una manera teórica antes que yo, y es Germani. Todo lo demás son anécdotas, ¿no? Dice, y el problema de Germani es que su perspectiva estructural funcionalista no le permite ver que para poder hablar de una fusión, en realidad nosotros tenemos que tener una idea de estructura previa, porque no podemos encontrar una fusión si solamente combinamos sistemas. Es la misma crítica que en su momento se le hizo a Kuhn cuando hablaba de la inconmensurabilidad total de los paradigmas. ¿Sí? Para hablar de inconmensurabilidad total vos tenés que tener un lugar desde el cual estás hablando de la inconmensurabilidad, si no no podrías ni analizarla. Tenés que estar en un paradigma o en el otro paradigma. Bueno, pasa lo mismo, digamos. Para hablar de una fusión vos tenés que tener una estructura de la cual vos enunciás que esa fusión existe. ¿Sí? Bueno, la estructura que propone Laclau, por supuesto, se sabe y rescata el concepto de fusión de Germani, es la estructura de clases. Yo diría que la estructura que propone Germani es la estructura de la secularización, del proceso político de la secularización. Hay una estructura, hay una dimensión hermenéutica del concepto de secularización que no es idéntico al de modernización. El concepto de secularización da cuenta de una transición de la sociedad representativa burguesa a la democracia planificada de masas. Y todos los efectos institucionales del orden político que esa transición conlleva. ¿Sí? Es decir, ahí hay un proceso histórico. No es una dimensión analítica, es una dimensión hermenéutica. Entonces, si podemos hacer esa separación, si me conceden esa separación, quizá podamos poner en otra dimensión teórico-metodológica la jaula, digamos, de la bestia populismo, para pensar el problema dentro del contexto de la modernización, ¿no? Y bueno, ahí, otra vez, tenemos un Germani, para el cual el populismo, en ese bastidor, digamos, pasaría a ser un proceso político que permite resolver transiciones aceleradas, ¿no? Transiciones demasiado críticas, ¿sí? Demasiado asincrónicas, con que producen altos grados de desintegración social. Bueno, las teorías del populismo que utiliza la ciencia política actual, Mude y Rovira Kohlwasser, la misma María Esperanza Casullo, piensan el enfoque ideacional, piensan en esta misma línea. ¿Qué es el populismo? Una ideología flexible, lo que Germani llamaba ideologías de la industrialización, que puede combinar, por ejemplo, el socialismo y el nacionalismo, que teóricamente, digamos, eran un oxímoron, digamos, en términos de el arco tradicional izquierda-derecha, y de ese modo, y con ese enmarcamiento y con su capacidad de movilización por la intervención de un líder carismático, resolver esas transiciones que producen los cambios profundos de la estructura social, ¿no? Esa sería la idea del populismo enjaulado en esta revisión de la idea de modernización. Por último, años 70. ¿Sí? Ahí sale la fusión, sale la individuación, si quieren, pero no sale porque yo creo que, como les decía, que hay que ir agregando, digamos, porque mi idea es
enriquecer el concepto de populismo con todas las reversiones que Germani fue generando. No pensar que se estaba autocorrigiendo, pensar que estaba agregando dimensiones, ¿verdad? Y ahí aparece el concepto de movilización en el centro, y él se da cuenta claramente que el concepto de modernización es un concepto muy abstracto, digamos, y que además de ser un concepto muy abstracto, digo, de algún modo tácitamente le concede a Laclau que en realidad la teoría de la modernización en su versión más funcionalista tiene una dimensión, digamos, epistemológicamente insostenible, ¿no? Y además de políticamente cuestionable, digamos, epistemológicamente insostenible. Entonces dice, bueno, se necesita una teoría de alcance intermedio, como digo, utilizando la propia expresión de su colega, que ahí no sé si hay relaciones o cartas o relaciones personales con Robert Merton, ¿no? Pero la idea de la teoría del alcance intermedio es la teoría de Merton. Entonces ahí lo que aparece en el concepto de movilización es toda una nueva dimensión de la cuestión del populismo, ¿no? Que es una dimensión que yo diría incorpora aspectos estratégicos, culturales e ideológicos, que van a ser justamente la mediación entre el proceso de modernización y sus efectos en la estructura social y el régimen político, ¿no? Y van a pensar específicamente esa dimensión intermedia que es la movilización, ¿sí? Y ahí creo que también se enriquece muchísimo, y eso está muy claro y en eso por ahí no lo comparto tanto, en el debate de los 70, ¿no? El debate de los 70, Germani habla de actores, y no había hablado antes mucho de actores. Antes antes quiero decir, en la jaula de la crisis de nuestro tiempo y en la jaula teoría de la modernización, en realidad, bueno, la política era bastante analizada a través de una serie de sociologismos, por decirlo de una manera, ¿no? De determinismos sociológicos. Pero acá habla de actores. Bueno, ¿y qué función cumplieron los sindicatos? Bueno, ustedes dicen que los viejas guardias sindicales tuvieron un gran protagonismo. Yo digo que no, que en realidad eran los sindicatos paralelos. ¿Qué significó el 17 de octubre? ¿Sí? Dice, ¿qué significa cabecita negra? Como un símbolo del peronismo, como un símbolo cultural del peronismo, ¿no? Como esa dimensión plebeya, si se quiere, de un movimiento populista, ¿sí? Ahí aparece toda una dimensión estratégica en dos niveles. El problema de las élites, ¿sí? No es lo mismo una movilización con distintos tipos de élites, hay que analizar, y de contraélites. Acá tenemos otra vez, la analogía con Tilly es inmediata. El problema de las formas de integración posibles, puede haber asimilación, puede haber desmovilización, puede haber movilización política, cambio de régimen. O sea, hay contingencia, hay estrategia, no hay determinación sociológica, ¿sí? Otro aspecto, el aspecto de la cultura política que ayer hablaba Victoria Haydar de una manera muy detallada y muy interesante con el tema del criollismo y la influencia del caudillo y la idea del caudillo y la reflexión de Germani sobre la asociación de lo que yo llamo, para hacer el chiste, la ética caudillesca y el espíritu del populismo, ¿no? En ese análisis, digamos, en esa fusión, que ya no es, otra vez lo digo de nuevo, no es la fusión entre lo tradicional y lo moderno, está dentro de lo moderno. Es la transición de la sociedad representativa burguesa a la sociedad, a la democracia planificada de masas, ¿sí? En ese paso, digamos, en esa transición, el aspecto cultural tiene que ver más con la idea de repertorio, ¿no? Con la idea de las formas de acción, de cómo se organizan las clases populares, cómo se movilizan las clases populares en el sentido de sus hábitos de protesta, de sus repertorios de confrontación, ¿sí? Y además hay una dimensión ideológica también que se incorpora allí, ¿no? Que tiene que ver con el modo de nombrar, ¿sí? Con el modo en que, de ahí la reflexión acerca de cabecita negra, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿en qué modo se constituyen estas masas a partir del modo en que se las nombra? En que se las constituye y se las interpela. Toda esa dimensión estratégica, institucional, cultural, ideológica, es propia de la dimensión de la movilización. Ya, mira vos. Yo siempre creo que no voy a tener nada para decir, y no tengo nada para decir, pero lo uso todo el tiempo. O sea, se corrobora. En esta última jaula, ¿no? En la jaula movilización, tenemos otra vez una idea del populismo, me parece, muy rica y muy contemporánea, ¿no? Que es la idea de que el populismo es una forma de movilización social que depende de los actores y depende de los contextos, puede ser más o menos democrática o más o menos autoritaria. Que hay una contingencia respecto del modo en el cual va a desembocar un proceso populista, ¿sí?
y que es totalmente abierta esa contingencia a el contexto histórico, a la situación de los actores, ¿sí? Y a las características de los actores que van a protagonizar ese proceso. Por eso, por ejemplo, Di Tella dice con bastante claridad, hay una gran propensión en Latinoamérica que los populismos sean de izquierda y una gran propensión en Europa que los populismos sean de derecha. ¿Sí? Bueno, lo estamos constatando bastante. Bueno, ahora últimamente tenemos algunas inversiones. Pero, quiero decir, mi apuesta es por, y la que invito a compartir sobre lo que escribo y por qué vuelvo a Germani, o no sé, vuelvo a Germani, o luego vuelve conmigo, no sé, porque no es tampoco una cuestión de volver. Es esta, ¿no? Es la de, bueno, pongámoslo a conversar, conversemos con él y recuperemos lo que tiene para decirnos en un horizonte de debate político contemporáneo, porque hay mucho ahí, ¿sí? No hay solo gorilismo y funcionalismo. Gracias. Intervenciones. ¿Quién se anima? Germán, quería preguntarte una cosa. Diga. Vos dijiste que Germani varias veces se copiaba y se pegaba a sí mismo y que a través de la lectura de los contextos, me imagino históricos, se podía llegar a definir qué estaba definiendo. Además del contexto, o sea, lo que escribían primero y lo que escribían después del copy-paste, ¿te ayuda a la definición? ¿Cómo es? ¿Cómo se puede entender eso que dijiste? ¿Te parece, Germán? Sí. Yo tengo. Sí. Ale, y después. Bueno, primero me gustaron muchísimo las presentaciones, muchas gracias. Tengo una pregunta para cada presentación, intento ser corto. Primero para el profesor Amaral. ¿Cuál es, esto es bien concreto, ¿no? ¿Cuál sería el primer texto en el que Germani habla del movimiento nacional popular? El primer uso de emergencia, después sí está todo este desarrollo que ese sería como la primera irrupción de ese uso, también para pensarlo los usos que se hicieron con otros textos, algunos incluso críticos. Después, ahí, lo dijiste en un momento, pero a mí el tema, digamos, de esta proliferación del autoritarismo, digamos, que estamos viviendo, la inflación lo veo como una cuestión ahí como central y que uno podría pensar en la historia argentina y en otras historias del crecimiento del autoritarismo, el lugar que ocupa es la inflación. No sé si ahí hay algo que pudieras ahondar más, porque lo dijiste ahí rápido y me parece como una experiencia, bueno, el propio Germani en esos textos aparecía ahí en un tema central. Y después, Germán, me enganché, bueno, no voy a decir nada sobre la simultaneidad que vos planteaste ahí sobre Tini y Germani, pero sobre este tema de la experimentación, ¿no? A ver si podés, porque hay algo ahí, digamos, bueno, está en la interesa a mí, digamos que pensar teóricamente o la construcción de nuevas categorías teóricas y conceptos, ¿cómo pensás, si podrías desarrollar algo más de esa idea de experimentación, ¿no? Y experimentación caótica la llamaste, si no me equivoco. Desordenada. Desordenada. Gracias. Sí, una cuestión respecto a lo último que decía Germán, pero me parece que los tres expositores que han sido muy interesantes, digamos, podrían, digamos, decir algo también, que tiene que ver con esto. No es complicado pensar que puede existir, digamos, porque me parece que el problema que hay con el tema del populismo, y que en Germani eso está más claro que en otros autores más postestructuralistas, y ni hablar cuando entraron en el giro hiper post y el significante del contra mí vacío. ¿Qué pasa, digamos, porque en Germani hay una cosa que es un anclaje de clase también, ¿no? Y él en el último libro, digamos, es claro, digamos, cuál es la base del populismo o de los movimientos nacional popular y cuál de los fascismos. Entonces, ahí no es un problema pensar que, digamos, puede ser más o menos democrático, más o menos autoritario,
si eso nos lleva a pensar que la izquierda y la derecha se ubican en alguno de esos polos, porque si no, ¿cómo pensaríamos la democracia? ¿La democracia de dónde quedaría? Porque bueno, lamentablemente algunos personajes de la extrema derecha subieron con elecciones y tienen altos niveles de legitimidad, ¿no? Bolsonaro, Trump, y ellos que serían democráticos, ¿no? Ahí es donde me parece que esa cuestión, digamos, de desanclar la clase de esos procesos amplios de populismo y pensar que puede existir algo así como el populismo de derecha, digamos, termina siendo un problema si eso, digamos, en algún sentido se lee en términos de democracia, autoritarismo, en qué sentido lo leeríamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Una pequeña cosa, si se puede Sí, comentar. no. Siguiendo la línea de lo que recién dijiste de la idea de lo local, porque me quedé pensando... ¿De la idea qué? De Germani como local. Ah, sí, sí. Pensando en la provocación y las respuestas que había tenido, y sí, me convence muchísimo porque le decía recién a Ana, es como que no hay duda de la argentinidad de Germani, no importa que sea italiano, pero de su argentinidad y también de su internacionalidad. Mi duda es si hay latinoamericanidad, pero mencionaste a la Clau y pensaba mucho en él y en el eje que tiene el populismo en esta característica de ambos intelectuales. Es decir, ambos se dislocan, ambos salen y hacen una trayectoria muy larga afuera, y cómo el populismo es el ancla. Te quería preguntar si era correcta esa interpretación. Bueno, sí, me gustaron todas las presentaciones, felicitaciones. Tengo una pregunta puntual para Micaela. Te hablaste al pasar de ideología neoliberal. Me gustaría saber si podías elaborar en ese concepto. Yo agrego una nota al día, Alejandro, para Samuel. Bueno, sabemos que la categoría nacional popular tiene resonancias gramscianas. Me gustaría que dijera algo al respecto, sobre todo que hoy estuvimos con un sociólogo del Partido Comunista, que el Partido Comunista Argentino ha sido muy importante en la tradición política y cultural de Argentina. Eso es lo que tiene que hacer Pascual, pero no. Está bien la pregunta porque bien colocada, Blanco, esa es la parte de las cuales. Si no hay, sumo una muy Se los pequeña amo, la vas a resolver. para Micaela. En la pregunta, me parece, de Germani por el autoritarismo, en sus múltiples búsquedas, sobre todo después de la ficha 39, ¿no? Que apareció hoy en su intento de salir de la hipótesis de la falsa conciencia, adquiere centralidad la noción de experiencia para fundar cierta racionalidad y materialidad en esas derivas, ¿no? Para no dejarlas en el mero sinsentido. Y a mí me genera mucha... tengo una pregunta que retoma un poco lo de Ale. Si ustedes dicen, ¿cuáles son las experiencias, o si lo están pensando en algún registro en este nivel, digamos, que anudan estos discursos del odio, ¿no? Que eso, más allá, para no recaer en eso, ¿no? En una mirada solo desde Diego Sema. Hablaron, me despertó, digamos, por ahí para los tres puede ser. Vos hablaste de la experiencia, Germán dijo algo de la fenomenología. En general, sobre todo, mucho de la izquierda peronista o del peronismo en general, el nacional populismo, en la década del 60, hay una crítica a Germani desde la fenomenología. Entonces, cómo ubicar la relación de Germani con lo fenomenológico y el lugar de la experiencia, sobre todo en la década del 70, cuando empieza a pensar en términos de los actores. Si quieren, pueden responder esta ronda en el mismo orden de la exposición y sumar lo que quieran. La primera pregunta es fácil, ¿no? Él estaba en esa búsqueda y a partir del 56 se notaba la insatisfacción, pero en el 57 no hay ninguna novedad en esa ponencia, que es el capítulo 4 de Política y Sociedad. Y la primera mención que hace del concepto es en la revista Sociologie du Travail, que publicó en 1961, un artículo que publicó en Sociologie du Travail en 1961. Es la primera mención
Y eso es lo que le reconoce Turén después, ¿no? La revista la dirige Turén, por otro lado, ¿no? Pero eso es lo que le reconoce Turén, ¿no? Esta es la primera vez que este concepto se introduce, ¿no? Y realmente era como dije, era muy novedoso porque había en ese contexto político, intelectual, no había nada intermedio, ¿no? Así que había que buscar, ¿no? El concepto de autoritarismo no existía todavía, ¿no? El autoritarismo era algo que era un fenómeno psicológico en todo caso, ¿no? El que había estudiado Adorno y eso, ¿no? Pero no era un orden político. Y cuando Linz introduce sus escritos sobre el autoritarismo, realmente para mí son inferiores a los de Germani, ¿no? A lo que Germani está buscando, a lo que Germani ha encontrado, ¿no? Tanto el de España como el posterior, ¿no? Donde hay una descripción que parece borgiana, ¿no? La que cita Foucault de Borges, ¿no? Así que realmente era muy original lo que le había encontrado en ese momento, por más que no abarcara, él no sacara todo todas las conclusiones, ¿no? Yo creo que el que latinoamericaniza el concepto es Torcuato, ¿no? Torcuato Di Tella, ¿no? El artículo del 65, que publicó en Desarrollo Económico y en una compilación de Claudio Vélez, ahí es donde él extiende el concepto, ya usa la palabra populismo, ¿no? Que Germani hasta ese momento no había utilizado. También la historia personal, bueno, hay que considerarla, ¿no? Él en el 65 se estaba yendo de la Argentina, empieza a preocuparse más por el fascismo, bueno, es otro tema, ¿no? ¿En qué texto Turén le reconoce esta innovación? Sí, tendría que buscarlo, todo no me acuerdo. Pero Turén tiene un libro. Sociología de la acción, creo que es ahí. Sí. En ese no, tiene otro libro sobre los movimientos nacional popular en América Latina, sí, que es cuando él estuvo en Chile. Claro, pero es posterior ahí. Es muy posterior, sí. Yo creo que en Sociología de la acción es donde lo dice. No leí todo Turén, pero sí es Sociología de la acción. Así debe ser ahí. Muchísimas gracias. No, después puedo pasarte la cita exacta. Y Pisorno, ya que estamos en un convenio en italiano, ¿no? Sobre Gramsci en el 67, ¿no? Así que muy tempranamente estas dos personas, por lo menos, reconocen la originalidad de Germani. Y bueno, la pregunta de... El coloquio, ¿no? Ese que sacó Claxo, donde hay la introducción de Pisorno, que es un coloquio, creo que son 2 libros. No solo menciona, lo de Pisorno está en uno de los libros de Pasado y Presente, de los cuadernos de Pasado y Presente. Okay. No lo menciona directamente, ¿no? Pero reconoce de alguna manera. Bueno, y lo que me pregunta Alejandro está en el capítulo 3 del libro. Me preocupó el asunto, ¿no? Nacional Popular, ¿por qué no? Se habrá inspirado en Gramsci. Mi conclusión fue que no. Pascuale creo que no la acepta, ¿no? Pero no tiene evidencia en contra. Para los historiadores la evidencia es más importante que los conceptos. Los conceptos salen de la evidencia, ¿no? Y de la fórmula de la elaboración de la evidencia, no al revés, como me parece que sucede en otras disciplinas. Lo que encontré es que prácticamente no existía el concepto del movimiento nacional popular en la literatura argentina. Lo que empieza a hablar del movimiento nacional es Frondizi, la gente que está en la campaña de Frondizi, porque tienen que armar algo que involucre al peronismo sin nombrarlo. Entonces, bueno, de hecho están en negociaciones, bueno, y es eso, no encontré ninguna evidencia de que Germani hubiese, pese a que Pascual imagina que sí, que lo leyó, no encontré ninguna evidencia en lo que yo leí de Germani. Ya les digo, no leí todo, ¿no? Leí lo que le escribió sobre peronismo. Y ahí no encontré ninguna evidencia, ¿no? Hay una cita muy al pasar en el artículo del 73, al final, esto es parecido a lo que Germani se escribió, pero así como, ¿no? Sacaba la galera, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? No encontré ninguna evidencia que él hubiese tomado nada de
de los cuadernos que ya estaban circulando en esa época, ¿no? Pero sí, si uno ve la literatura de izquierda argentina, del año 56 al 57, al 58, se incorpora este movimiento nacional, ¿no? Que antes del 57 no estaba y después ya en el 58 está. Y es lo que se encuentra más allá de la literatura de izquierda, ¿no? Se encuentra también en la literatura nacionalista. Azul y Blanco habla del movimiento nacional, ellos también estaban detrás de la propia Frondizi. Así que yo creo que es natural, ¿no? Es decir, lo que hace Germani es tomar ese concepto que ha surgido de la práctica política y darle un significado distinto, ¿no? Y yo creo que se inspira en eso, ¿no? Yo creo que se inspira para poner esas dos cosas juntas, ¿no? La única mención de algo de nacional y popular que encontré antes, pero que son dos palabras que pueden asociarse por casualidad, es en una conferencia de Puigros del año 53. Pero no hay nada después de eso, ¿no? No hay ninguna elaboración de eso, ¿no? Dos palabras que él junta, podemos decir por casualidad, pero que no elabora, y no hay ninguna elaboración posterior en sus escritos. Así que por eso pienso que Germani pescó todo ese asunto y le dio esta vuelta fresca, ¿no? Quería decir algo también sobre el artículo que dio pie a las reflexiones de Micaela, Democracia, Autoritarismo en la Sociedad Moderna. Es su testamento, ¿no? Vale la pena leerlo como testamento de él, ¿no? Su preocupación fue los monstruos que la democracia tenía dentro de sí, ¿no? Y creo que eso fue lo que lo preocupó desde el inicio, ¿no? Bueno, después de todo el fascismo había sido uno de los primeros monstruos y lo había afectado a él. Entonces yo creo que la preocupación de él iba por ese lado, ¿no? Los monstruos que tenía la democracia o las fuerzas que había dentro de la democracia que podían destruirla, ¿no? Y yo creo que ese es el testamento, ¿no? Y vale la pena leerlo como el testamento de él, ¿no? Y estaba enfermo y se moría, ¿no? Murió en el año 79, se publicó este artículo en el 79 acá en una revista que dirigía Delitzsch, Crítica de Utopía, y después en el año 80 lo publicó en una revista italiana, ya muerto, lo publicó en una revista italiana ya después de su muerte, ¿no? Así que creo que hay que leerlo de esa manera, ¿no? Enfermo, se despide de la vida y se despide de sus preocupaciones con ese artículo realmente que hay que leerlo como cualquier testamento, ¿no? Ese es un testamento intelectual, ¿no? Y por eso creo que cobra una dimensión que ilumina el resto de su obra, ¿no? Antes que pases el micrófono, ¿hiciste una referencia a los problemas que significó la traducción del autoritarismo, fascismo y populismo nacional cuando yo lo mencioné con Tom? Sí, bueno, si quieren las anécdotas también las puedo contar, ¿no? Bueno, yo estaba como tesorero en ese momento de la Academia Nacional de la Historia, por cuestiones que no eran al caso, y había que publicar libros y había que conseguir la plata para publicar los libros. Y yo quería, digamos, mi simpatía por Germani es menor que la de Pasquale, digamos. Mi simpatía es intelectual, ¿no? Pasquale creo que va a crear una iglesia germaniana. Pero mi simpatía es solamente intelectual. Yo encuentro en él ideas, encuentro contradicciones, encuentro corte y pegue, y encuentro que vuelve atrás. Participa en una conferencia en Reading que publicó después S.J. Wolf sobre fascismo, y él participa de esa conferencia, lo conoce ahí a Renzo de Felice, que va a ser muy importante en su vida posteriormente, y lo pega al final una cosa sobre el peronismo, cuando ya había dicho que el peronismo no era fascismo, ¿no? Era una personalidad así, ¿no? Así que lo aprecio desde esa perspectiva, no porque revele la verdad en todos los casos, ¿no? Pero me interesaba este punto, ¿no? No se había traducido nunca su libro, y pese a que el libro también es corte y pegue y vuelve para atrás en muchas de las cosas que ha dicho, y ahí introduce la cuestión esta del malentendido histórico, que es un disparate total, que la clase media tendría que haber sido peronista, ¿no? Se queja porque la clase media no fue peronista, entonces es un disparate, ¿no? Y bueno, pero me parecía que había que publicarlo. Y entonces conseguí plata, conseguí los traductores y lo hice publicar, ¿no? Pero después me pasaron la cuenta, ¿no? Yo puse ahí, escribí ahí, sí, 3 líneas, ¿no? Le pagué también a alguien para que fuera a ver el legajo de él en Filosofía y Letras.
puse ahí información que me trajo del legajo de Filosofía y Letras. Y bueno, yo puse, bueno, este libro es una suerte de homenaje. No, ¿cómo hacer un homenaje si acá no hemos decidido ningún homenaje? Tuve que traerme el sapo. Bueno, esa será la puerta en nuestro campo. No, sí, me interesaba sobre todo por eso, ¿no? No había sido traducido nunca, creo que tenía que ser traducido. Y al final agregué algo que, no sé, te interesaba particularmente, pero que es las diferencias que hay con el autoritarismo fascismo que me parece que es interesante, explorar, ¿no? Porque muestra cómo sigue dando vueltas, cambia cosas, algunas para mal, otras para bien. Pero él sigue dando vueltas al asunto. Sí, bueno, eso es todo. Bueno, no, en relación a la inflación ahora no me puedo acordar ¿cuál era? Hay un libro, creo que era de Murmis y Portantiero, que tiene un epígrafe que es sobre la inflación, ¿no? O me estoy equivocando, que dice: no hay nada más disciplinador que la inflación, o más disciplinador que un golpe de estado de la inflación. O sea, tiene una frase así. O sea, efectivamente creo que la inflación performa y configura y moldea y hace que se haga una experiencia muy particular que sobre todo me parece impacta en la posibilidad de la perspectiva de los imaginarios. Se puede, cuando hay niveles insoportables como los post-pandémicos a raíz de la guerra, en gran medida también, que no se dice tampoco, ¿no? O sea, toda una serie de opacidades en relación a la razón, a la causa, el desarrollo y el devenir de la inflación en el mundo y en Argentina particularmente. No solo ese ocultamiento genera ciertas experiencias, sino la experiencia misma de la inflación es erosiva, sobre todo en términos de imaginarios y perspectivas que son fundamentales para la política, creo yo. O sea, para una política, no cualquier política, para una política igualitaria y que aspire o que, no sé, tienda a algo así como la justicia social, bueno, tiene que haber un imaginario de movilidad, que es lo que decíamos, ¿no? Lo que decía también Juan Carlos Torres hoy, o sea, lo que todos querríamos que siguiera existiendo, que decía Juan Carlos Torres hoy, creo yo. Bueno, hay algo de la inflación se sobreimprime sobre un proceso de subjetivación que lleva 30 años y que tiene que ver ahí sí, diría, con la ideología neoliberal, que no dice nada hoy y que nosotros estamos hace 10 años intentando delimitarla y que nos resulta bastante complejo, pero en principio diría que tiene algunos elementos, es una constelación de elementos. Uno de ellos, y bastante importante, es la idea de el emprendedurista o empresario de sí, que viene de Foucault y que se desarrolla y actualiza y lo actualiza la teoría crítica, y hay hay mucha bibliografía en relación a eso. Ese emprendedurismo también viene de la mano de criterios normativos particulares, como por ejemplo un principio de justicia basado en una idea meritocrática de mercado o una justicia de mercado, que tiene sus propios criterios de justificación de la desigualdad, o sea, la desigualdad no es ya un mal, sino es el resultado de un juego justo donde tiene que haber ganadores y perdedores, y está bien que haya ganadores y perdedores, y está bien que los haya por los motivos que se dice que los hay, ¿no? La competencia como uno de los criterios que validan las prácticas podría ser el otro, la moral punitiva sin duda es el otro, y la configuración de una comunidad a partir de ese tipo de moral, podríamos decir, y eso es un poco lo que estamos pensando del GESID en realidad, que es una comunidad del castigo, ¿no? Una comunidad que comulga y se encuentra en eso, ¿no? en una voluntad punitiva, que tiene obviamente las marcas que ya dijimos, digamos, individualizantes, meritocrática de mercado, desolidarizantes, etc. Y en relación también, o sea, lo que preguntas vos también tiene que ver con esto, Ana, pero en relación más puntual a la pregunta de Ana, creo que hay algo y que intentaba poner de alguna manera en la presentación de hoy, y también traía a Germán con la idea de individuación. Hay una promesa, hay un apego con esa promesa muy fuerte en la forma de subjetividad neoliberal, que tiene que ver con la realización de lo que ese modelo te promete como felicidad o como vida buena, que tiene que ver obviamente con forma de consumo,
bueno, con varias cosas, no solamente consumo, porque desde 2008 para acá el consumo ya no es austeridad y eso no es, o sea, hay una inflexión ideológica también muy fuerte, que cambia el perfil, digamos, de los mandatos, si querés. Pero hay un apego, decía, a esa promesa de autonomía, con muchas comillas, que se interpreta como prescindencia de la interdependencia, que genera mucha frustración en términos, es lo que vemos, ¿no? Que genera mucha frustración e impotencia y enojo en términos subjetivos, y es más difícil y costoso soltar el objeto, o sea, más difícil y costoso lidiar con ese apego, soltarlo, pienso en autores como Lauren Berlant, digamos, quien habla de optimismo cruel es ella, ¿no? Es Lauren Berlant, y creo que es muy atinada esa conceptualización que hace. Es más costoso eso que la salida, las coartadas que te ofrecen las narrativas antipolíticas, las formas del escepticismo, la resignación, qué sé yo, otras modalidades. Y creo que, bueno, eso, ¿no? Hablar, todo ese caldo de cultivo que se genera es lo que vuelve audible y reproducible cierto discurso de odio, y es lo que también redunda en formas de politización reaccionarias, por no decir de derecha o de ultraderecha, de las que estamos siendo testigos acá y en el mundo, y que, bueno, nada, es muy urgente, creo, combatir. Y ahí hay una cuestión de clase, y digo esto, para mí efectivamente yo estoy de acuerdo con vos, Ana, y con Pascual, que no está acá, en que no se puede hablar de populismo de derecha o de izquierda, que populismo es movilización de un determinado componente, si querés, de clase, movilización es la primera, bueno, con eso estoy de acuerdo, pero cuando hablamos de autoritarismo, eso ya no vale, no corre tanto, al menos en lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Ahí no hay ese es el otro rasgo que me olvidé de decir del neoliberalismo, de la experiencia del neoliberalismo, que es la precarización, que no es de ingreso, sino es de modalidad de inserción en el mercado, que es distinto, porque un precarizado puede ser alguien que gana en dólares, pero bueno, no los puede cobrar, y además tiene otros 3 trabajos, no sé. Y tiene un nivel educativo, por tanto, elevado, y no obstante, aún así tiene una disponibilidad, no es las masas en disponibilidad desafectadas, pauperizadas, las que están siendo movilizadas, no, hay un corte, es lo que vemos, ¿no? A partir de los datos, hay un corte bastante transversal, que sí tiene algunos anclajes, no tanto de posición en la estructura económico-social, sino ideológica, muy fuerte, ideológica, o sea, interpelación con criterios igualitaristas, de justicia social, de solidaridad, no en el sentido moral, sino en el sentido sociológico. Ahí es donde se corta más. Después el resto, no, la clase no corta tanto, corta la modalidad de inserción quizás. Y bueno, nada, y es la complejidad de la... No sé. ¿Corta? Hay una incidencia muy fuerte de los discursos de odio en los centennials, que es 24 o 31 años, que se corresponde con intención de voto libertaria. O sea, obviamente correlaciona voto con discurso de odio. Eso sin duda correlaciona. Y correlaciona discurso de odio con xenofobia, antisemitismo. O sea, discurso de odio es la punta del iceberg de una serie de disposiciones antidemocrática, para decirlo rápido, o autoritaria, que anclan en forma de prejuicio social históricas, ¿no? Que bueno, se van reactualizando con sus singularidades. Bueno, vamos a relacionar algunas. Por ejemplo, Miguel y Alejandro, que es como un cantante de cumbia, ¿no? Miguel Conejito. Estoy bien orientado, ¿no? ¿Usted qué sabe de Marinis? Yo diría lo siguiente. Efectivamente hay un cambio en lo que yo llamaba, digamos, los distintos enmarcamientos teóricos en los sucesivos pegues, ¿no? De Germani. No significa lo mismo en el marco de tensado por la teoría de la modernización, el texto del 56, que solito en la revista El Cles en 1956.
y tampoco significa lo mismo, digamos, dentro del contexto de la analítica de la movilización, para llamarlo así. Pero yo creo sobre todo, y esto lo relaciono con el tema de la experimentación, digo, por un lado, escribí un capítulo para el libro que comentó, de paso nos vamos haciendo difusión, para un libro que es sobre filosofía y método de las ciencias sociales, que salió hace poco, que editamos con Martín Armelino. Escribí un capítulo sobre Habermas y Foucault y una supuesta discusión que nunca existió, pero que todos tratamos de reconstruir. Y ahí lo que yo digo, bueno, una posibilidad de distinguir estos dos tipos es como dos tipos de pensadores, ¿no? Habermas es un pensador sistemático y Foucault es un pensador proliferante, ¿no? No está ni mejor ni peor, digamos, son distintos estilos. Bueno, yo diría que Germani es un pensador proliferante, ¿sí? O sea, Germani se reescribe en capas. No va trabajando analíticamente sus conceptos, ¿no? De una a otra, de otro al otro, y le va buscando, ¿no? Y va corrigiendo, y va reemplazando. Habermas dice, bueno, no, la verdad que el concepto de crítica no corresponde a una epistemología, corresponde a una ontología, entonces lo reviso todo y escribo la teoría de la acción comunicativa. Bueno, eso es ser sistemático, ¿no? Poner distintos marcos y superponer como un palincesto, digamos, e insistir con un problema, cambiándole las perspectivas en sucesivas publicaciones, eso es ser proliferante. Bueno, Germani es un proliferante, ¿no? Eso es uno de los puntos de la experimentación, pero yo creo que hay uno más importante todavía, que lo decía Lucas ayer. Germani es al mismo tiempo el gran sociólogo científico, o se piensa a sí mismo, de una manera también el mismo paradojal, que es el gran sociólogo científico, pero también un intelectual público. El tipo quiere participar del debate público, ¿sí? Con sus elaboraciones, sus construcciones, etc. Bueno, parte de la experimentación tiene que ver con la idea de que el que completa el significado del texto es el debate público, ¿sí? El texto no se cierra sobre sí mismo. El texto se termina en el debate público. Hay algo que uno siempre termina arrojando abierto, ¿sí? No terminado, clausurado, ¿sí? En una suerte de encriptamiento textual para que solo sea leído, digamos, por los iniciados, ¿no? En Germani está, y eso es parte de una experimentación, porque es imposible saber cómo termina eso. Va a terminar en una polémica, eso no hay ninguna duda, pero para dónde vaya esa polémica no sabemos. Y yo creo que Germani tenía esa actitud, vamos a utilizar ahí también una palabra Foucaultiana, ¿no? Esa actitud crítica, decir, bueno, yo soy un sociólogo científico, hago todos estos procedimientos, aplico todos estos métodos, pero yo quiero participar de un debate público, ¿no? Y ese debate público completa, en buena medida, mi trabajo. Eso respecto de los contextos y los marcos y los corte y pegue. Lo de la clase, etcétera, es muy difícil. También para Micaela. Yo creo que hay en lo que me decías vos, Ana, creo que hay dos cosas. Una es el tema del anclaje de clase del populismo, ¿sí? Y el otro es la relación populismo-democracia. Son distintos, ¿no? Respecto del segundo es más fácil, me parece, ¿no? Yo creo que el único momento en que populismo y democracia aparecen en franca oposición, para mi gusto, de las tres jaulas de las que hablé, es en la jaula de la modernización, ¿no? Donde aparece más claramente que son excluyentes, digamos, ¿no? Porque aparecen más en la teleología, ¿no? De la tradicional y lo moderno, ¿sí? No del todo, pero donde más claramente, digamos, aparece en una situación de oposición. No me queda para nada claro, digamos, ni en la de la crisis de nuestro tiempo, ni en la de la movilización, ¿no? Respecto al tema de la clase, ahí hay un problema, que es el problema del debate de los 70 también. ¿Qué es la clase? Porque es la discusión con Kenworthy, ¿no? Porque si en última instancia la clase, entendemos por clase, todos aquellos que creo que es lo que Germani más o menos entiende, que Kenworthy le dice, solamente podemos entender que eso era una clase obrera en el sentido más abstracto. Dice Kenworthy, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? No era una clase obrera industrial, organizada, consciente, etc. ¿Sí? ¿El sentido más abstracto cuál es? Bueno, los que viven de un salario, ¿no? Bueno, eso para mí es el sentido más concreto. no el más abstracto, digamos, de una clase. O los que trabajan en una relación de dependencia, ¿sí? En ese sentido, la pregunta ahí es,
si puede haber populismo de derecha o no puede haber populismo de derecha. La pregunta es, ¿ese sector social se puede movilizar con un discurso de derecha? Si se puede, puede haber populismo de derecha. Porque el problema es la base humana, no el tipo de discurso con la que se la moviliza. Perfectamente se la puede interpelar y movilizar con un discurso de derecha. Neoliberal, bolsonarista, autoritario, etc. ¿Por qué no sería populismo? Si tuviera las mismas estructuras en lo que hace a la forma de relación entre el líder y la movilización, el corporativismo, la estatalidad, digamos, y todo el resto de los componentes, ¿por qué no sería? Pregunto. No tengo la más remota idea de la discusión entre los fenomenólogos y la crítica a Germani, ahora me lo contás porque me interesa un montón. Pero es claro que desde la idea inicial, que Samuel trabaja mucho y muy en profundidad, de que la experiencia de la libertad, creo que así se llama incluso uno de tus textos, ¿no? No sé si ya en el libro o antes, en las publicaciones previas, la idea de la experiencia de la libertad es clave, digamos, y en ese sentido yo diría lo digo con una fenomenología silvestre, ¿no? Yo lo que sé de fenomenología es, claro, es haber leído a Schutz, digamos, ¿no? Y lo que es indispensable leer de Husserl para entender a Schutz, pero mucho más que eso, y soy amigo de Carlito Belvedere. Es toda mi relación con la fenomenología. Pero bueno, nada, quiero decir, me parece que la idea de la experiencia de la libertad como base de la democracia, no, ya es una plataforma para esa relación, pero mucho más que eso no tengo para decir respecto a la relación fenomenología, críticas fenomenológicas a Germani. Sí, respecto de esta idea de la experiencia como clave, digamos, en el nervio, digamos, que sostiene un régimen democrático. Bueno, yo estoy. Yo quiero decir algo, ¿no? Ya que me pasó el micrófono acá Germán, no quiero que se malinterprete lo que dije de Pasquale, ¿no? Pasquale realmente tiene una admiración sin fin por Germani y creo que eso le vela algunos aspectos que hemos conversado ahora, ¿no? Pero que Pasquale también es un generador de ideas en fin, de actividades, ¿no? Y realmente me puse a escribir sobre el tema, sobre el peronismo, sobre la visión de Germani sobre el peronismo, a causa de la instancia de Pasquale, ¿no? Entonces, lo que pasa empezó a crecer y seguramente fue más allá de sus intenciones lo que yo había escrito, entonces terminó yendo para otro lado, ¿no? Pero quiero que no se malinterprete eso, ¿no? Es una persona que hubiera sido muy interesante tener acá con nosotros y que ha sido, bueno, ha sido un elemento de fusión también acá en la Argentina de muchas personas de diferentes procedencias, ¿no? ¿Qué quería decir eso? Y bueno, y sobre Germani quería decir también que esto que mencionó recién, encontró una categoría acá Germán para ese tipo de gente. No sé si compararlo con Foucault, porque hasta donde yo como historiador económico, que en un momento fui, leía Foucault, decía disparate. Entonces, no sé si en otros aspectos dice disparate, pero la moneda dice disparate sin fin, ¿no? Pero en fin, no conozco el resto de Foucault, ¿no? Quizás el resto de Foucault sea proliferante e interesante, ¿no? Pero me parece que Germani no es interesante y no es sistemático. Era un poco más sistemático, ¿no? Pero algunas cosas se le escapaban también, ¿no? Esto que mencionaste el 17 de octubre, cuando él menciona la acción colectiva, es totalmente sin fundamento, es un sociólogo empírico sin evidencia, ¿no? Así que había algunas, en ese caso no había ninguna, por ejemplo, ¿no? Así que, sí, bueno, esa es la crítica al Perón también, ¿no? Pero, en fin, pero bueno, de todas maneras él ve algo, ¿no? Yo quiero rescatar más aún la figura de Germani, Romero, Alperín y Germani publican en el 56 3 escritos sobre peronismo y fascismo, ¿no? Para Romero, el fascismo. Para Alperín es el fascismo posible, ¿no? Perón no pudo ser otra cosa, porque el contexto había cambiado. Y Germani ve algo distinto. Germani ve toda esa diferencia que está ahí en la integración de las masas a la vida política y el totalitarismo. Y lo ve en un momento caliente, ¿no? Lo ve 50 años después, lo ve en el medio del asunto, ¿no? Y no es porque él haya sido una persona, yo no estoy tan seguro que él quisiera ser un intelectual público, porque hasta ese momento no había ninguna intervención, pero yo creo que lo ve porque
ve más, ¿no? En italiano se dice lungimiranza, ¿no? Él ve más, ¿no? De otra cosa, ¿no? Y no lo ve desde el punto de vista de la calma, porque él también había sufrido, no era gorila, pero había sufrido lo que había pasado acá en la Argentina entre el 45 y el 55. Y no había tenido una militancia gorila, nada por el estilo, al contrario, ¿no? Muchos le criticaban por no haber sido más enfático, ¿no? Pero creo que él ve algo distinto por lo que él ha ido formándose, lo que él había ido formándose así, las lecturas que él había ido haciendo a partir del año 40, cuando entró como ayudante del departamento del Instituto de Sociología que dirigía Levene. Ahí él construyó su propio marco para interpretar el peronismo a partir de lecturas eclécticas que quizá ni en Estados Unidos ni en Francia pudieron haberse hecho, pero él, que era un intelectual argentino, después de todo pudo hacerlo, ¿no? Y creo que frente a estas dos personas, ¿no? Que no son menores, ¿no? Y su influencia en la historiografía es menor, Germani creo que ve más que ellos dos, ¿no? En un momento clave, ¿no? Un momento muy caliente de la política argentina. Así que eso sí puedo decir, ¿no? Sí era proliferante, realmente en algunas ocasiones tenía algo preciso para decir. Bueno, les agradezco mucho, no sé si corresponde que cierre yo, así que Ana, te paso el micrófono. Sí, micrófono ya, viva voz. Hasta que ya podamos cerrar, agradecerle antes de cerrar a todos por estar acá, a nuestros panelistas, a todos quienes presentaron ponencias y muy especialmente a Germán Pérez, un anfitrión extraordinario. Gracias por haber hecho posible este contacto.